Bienvenido a Misterios Clásico, donde los secretos eternos y las mentes astutas se encuentran. Esta noche nos adentramos en un caso escalofriante. El secreto del Salón Rosewood. Una habitación silenciosa, una rosa presionada en la sombra y una pregunta que ronda la casa. ¿Desde qué parte del mundo nos acompañas? Cuéntanoslo abajo y suscríbete para descubrir la verdad. Ahora, sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El Salón Rosewood, un elegante salón de té enclavado en el corazón del pueblo de St. Mildred. Era famoso por su porcelana con estampados de rosas, sus cortinas de encaje y su delicado aroma a lavanda que parecía no desvanecerse nunca. Ese jueves por la tarde, sus mesas de roble pulido estaban llenas, pues la señora Bantry había insistido en celebrar allí la reunión mensual del club de jardinería en lugar de en su propia casa. Afirmaba que hacía demasiada corriente de aire para las dalias, aunque varias señoras sospechaban que su cocinera se había enfermado y había dejado la cocina hecha un desastre. Las damas de St. Mildred se habían vestido para la ocasión, con los sombreros ladeados y los guantes quitados discretamente antes de tocar sus tazas de té. El señor Cottrell, el propietario, se movía entre las mesas con silenciosa eficiencia, asegurándose de que los bollos se abastecieron y de que la señorita Hartley, quien solía quejarse de la mermelada, fuera servida primero. La conversación era animada, abarcando desde los crisantemos hasta el aumento del precio del azúcar, pero por debajo de todo, se percibía el trasfondo de los chismes del pueblo. El verdadero pegamento de cualquier reunión de este tipo. La señorita Marple, sentada junto a la ventana con su bolsa de tejer a su lado, escuchaba sin aparentar. Sus ojos azul pálido, engañosamente dulces, observaba de vez en cuando el juego de expresiones, el asentimiento entusiasta de la señora Lumley cada vez que alguien mencionaba su nombre, la forma en que la esposa del coronel Fletcher se erizaba cuando la conversación se desviaba hacia el nuevo coadjutor y el silencio cuidadoso de la señorita Fairchild, como si guardara un secreto delicado. Estos pequeños detalles eran las puntadas que formaban el patrón, y la señorita Marple, aunque sonreía con dulzura y sorbía su té, siempre estaba atenta al tejido. El momento culminante de la tarde sería la presentación de la rosa misteriosa de la señora Bantry, cultivada por su sobrino durante su última visita desde Londres. Pero cuando la camarera retiró la funda de encaje que cubría la planta expuesta, se produjo un pequeño revuelo cerca de la entrada. Un hombre de hombros anchos, vestido con un traje oscuro demasiado abrigado para la primavera, había entrado tambaleándose en el salón. Su rostro estaba pálido y sus pasos eran inseguros. «¡Cielos!», exclamó la señora Lumley, levantándose a medias de la silla. Los labios del hombre se movieron como si fuera a hablar, pero no pronunció palabra. Dio 2 pasos vacilantes hacia la habitación y se desplomó con un golpe sordo sobre la alfombra estampada, mientras un puñado de pétalos de rosa del expositor volcado caían sobre él. Se oyeron jadeos, las sillas rasparon el suelo y las voces clamaron. Algunas damas gritaron, otras se taparon la boca con pañuelos. El señor Cottrell se abalanzó sobre él, mientras la esposa del coronel lo llamaba para que trajera brandy. Pero era demasiado tarde. En cuestión de segundos, se hizo escalofriantemente evidente que el desconocido que había entrado a trompicones en el Salón Rosewood había exhalado su último aliento. La habitación, que momentos antes bullía con el alegre parloteo de los jardines y los chismes, ahora permanecía en silencio. Las tazas de té temblaban en los platillos, y la suave fragancia de las rosas parecía repentinamente opresiva. La señorita Marple, con su labor de punto descansando tranquilamente sobre su regazo, ladeó la cabeza ligeramente, con la mirada fija en la figura sin vida. No habló ni se movió con los demás. En cambio observó,
Observó el destello de alarma en los ojos de la señorita Fairchild, la rapidez con la que la señora Bantry se giró hacia la ventana, y la peculiar rigidez en la mandíbula del señor Cottrell. No era solo la muerte lo que había entrado en el salón, sino algo más oscuro, algo que susurraba secretos largamente ocultos, motivos ocultos bajo la cortesía del encaje y el té. Y la señorita Marple, aunque juntaba las manos rectamente, ya había empezado a pensar. El cuerpo del desconocido había sido llevado con solemne torpeza a la trastienda del establecimiento del señor Cottrell. Las cortinas estaban corridas, aunque el murmullo del club de jardinería aún flotaba en el aire como el humo tras un incendio. El salón de té, habitualmente un santuario de calma, ahora tenía un aire de pánico, como si los mismos manteles de fino encaje se hubieran hecho cómplices de la espantosa escena. La señora Bantry, abanicándose con una mano enguantada, insistía con un tono estridente y autoritario, a la vez que se debía hacer algo de inmediato, mientras la pobre señorita Hartley escurría la servilleta como si pudiera obtener respuestas. La esposa del coronel Fletcher caminaba con paso solemne, dando órdenes que nadie obedecía, y la señorita Fairchild permanecía sentada muy erguida, con la mirada fija en el rosal intacto, como si quisiera hacerse invisible. El alguacil local, el señor Pritchard, llegó puntualmente, llamado por un joven jadeante enviado por el personal de cocina. Pritchard era un hombre corpulento, aficionado a los botones ilustrados, y de una lenta reflexión que daba la impresión de importancia, aunque poco inspiraba confianza. Se quitó el casco al entrar y declaró: «Con toda la fuerza de su poder, ahora bien, damas y caballeros, debemos mantener la calma. Calma es lo que necesitamos. Tranquila», repitió la señora Lumley con voz temblorosa. «Un hombre ha caído muerto en medio de nuestra reunión. ¿Cómo puede uno estar tranquilo?» «Bueno, no ha caído muerto exactamente», corrigió Pritchard, mirando hacia la sala acristalada. «Ha fallecido, sí. Pero no saquemos conclusiones precipitadas. Puede que sea un asunto del corazón». «Un asunto del corazón». La señora Bantry se irritó. Era joven, o bastante joven, y viste cómo se tambaleaba. Había algo antinatural en ello, verdaderamente espantoso. Los murmullos volvieron a aumentar, y cada dama ofreció su versión de lo visto. Una juró que el hombre se agarró el pecho, otra insistió en que sus ojos habían recorrido la habitación con recelo, otra susurró con delicioso horror que tal vez lo habían envenenado. La señorita Marple permaneció junto a la ventana, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre su labor. No se entrometió ni silenció las especulaciones. En cambio, se dejó llevar por el torrente de teorías, observando atentamente qué detalles se bordaban, cuáles se descartan y cuáles se repetían con demasiada insistencia. Observó también cómo el señor Cottrell, habitualmente tan sereno, se ocupaba en reorganizar cucharas de plata que no necesitaban orden. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si sus pensamientos estuvieran lejos del salón de té. Pritchard, mientras tanto, se llenó de orgullo y anunció que haría que el médico local examinara el cuerpo. El doctor Sedgwick sabrá si se sospecha de algo ilícito. Hasta entonces les pido a todos que estén disponibles para responder preguntas. Ante esto, la señora Bantry suspiró dramáticamente. ¿Entonces se nos tratará como sospechosos? No sospechosas, sino testigos, respondió Pritchard con solemne cortesía. Sin embargo, sus ojos, pequeños y serios, recorrieron rápidamente una y otra cara de una manera que sugería que, en efecto, se preguntaba por la culpa. Las damas del club de jardinería, antes tan animadas con sus charlas sobre tulipanes y rosas, ahora dedicaban sus energías a especulaciones de otro tipo. ¿Quién era el hombre? ¿De dónde venía? ¿Por qué había elegido el salón Rosewood, precisamente, para hacer su última entrada? Creo que susurró la señorita Hartley al oído de su vecina que era algún tipo de delincuente.
Tenía pinta de serlo, ¿verdad? Esa mandíbula dura, ese pelaje suyo, me pareció extranjero, extranjero, exclamó la señora Lumley, encantada con la posibilidad. ¿Se refiere a continental? ¡Ay, qué horror! Quizás estaba huyendo de la justicia. Otros tenían ideas diferentes. La señorita Fairchild, rompiendo por fin su silencio, comentó con frialdad: «Me pareció un hombre de negocios. Un abogado, tal vez. Se comportaba con dignidad, antes bien». No terminó la frase, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, con una sutil carga que la señorita Marple no pasó por alto. Para cuando llegó el doctor Sedgwick, la sala estaba llena de conjeturas. El doctor era un hombre delgado y anguloso, que siempre olía ligeramente a alcanfor. Entró con brío, balanceando su maletín negro, y desapareció tras la cortina con el agente Pritchard. La sala se sumió en un tenso silencio, todos los oídos atentos a captar alguna palabra. Cuando por fin el médico reapareció, tenía un aspecto serio. «El hombre está definitivamente muerto», dijo con firmeza. «Más allá de eso, aún no puedo determinarlo. Pudo haber sido el corazón, pero hay indicios sutiles que no me convencen. Necesitaré más exámenes». El rostro de Pritchard palideció bajo su tez rubicunda. «¿Te refieres a juego sucio? Solo quiero decir que su muerte es sospechosa». El médico cerró su maletín de golpe. «Sabremos más tras la investigación». La declaración recorrió la concurrencia como una brisa fría, sospechosa. La palabra en sí misma transmitía temor y emoción. Los rumores ya corrían con más fuerza. Si la muerte no fue natural, entonces alguien en algún lugar tenía la responsabilidad. La señorita Marple se levantó por fin, con una voz tan suave como la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de encaje. «Es muy triste, de verdad. Un hombre tan joven. Pero quizás alguien aquí lo conocía. ¿Un amigo, un primo lejano?» Parecía decidido al entrar. Su sugerencia quedó suspendida delicadamente, casi inocentemente en el aire. Varios negaron con la cabeza, rápidos a negar cualquier conexión. Sin embargo, la señorita Marple captó una breve vacilación en la mano de la señorita Fairchild al acercarse a su taza de té, y el sonido de la cuchara del señor Cottrell al chocar con la porcelana, ligeramente más fuerte de lo necesario. Pequeñas cosas. Pero en el mundo de la señorita Marple, las pequeñas cosas solían ser las más reveladoras. El club de jardinería se disolvió poco después, y sus miembros se dispersaron en pequeños grupos de conversación, cada uno convencido de su propia teoría. Al anochecer, todo el pueblo supo que un extraño se había desplomado y fallecido en el salón Rosewood, y el médico sospechó que no se trataba de una muerte normal. Para cuando se sirvió la cena en la mayoría de los hogares, la especulación se había convertido en certeza en algunas mentes, y la certeza en convicción. En la vicaría la criada declaró que debía ser arsénico, mientras que en el mostrador de la tienda de comestibles se escuchó a la señora Lumley decirle a la señora Partridge que el hombre había susurrado un asesinato con su último aliento. La historia se hacía más compleja con cada relato, se adorna y reformula, hasta que apenas se parecía a la verdad de la tarde. Sin embargo, a pesar de todo, la señorita Marple permaneció en silencio y pensativa. No se apresuró a juzgar, ni habló más allá de sus amables observaciones. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando algo impactante perturba a un pueblo, las primeras historias que se cuentan rara vez son ciertas, pero en ellas, si uno escucha con suficiente atención, yace un hilo de verdad que puede conducir al meollo del asunto. Esa noche, mientras el pueblo de St. Mildred se preparaba para el descanso, la señorita Marple se sentó junto al fuego, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente a la luz de la lámpara. Pensó en los últimos momentos del desconocido, en la mirada asustada de la señorita Fairchild, en la rígida compostura del señor Cottrell. En algún lugar de esos detalles
se encontraba el secreto del Salón Rosewood. Y aunque nadie lo sabía todavía, el verdadero trabajo de descubrimiento ya había comenzado. Por la mañana, Sans Mildred esbullía con conversaciones sobre poco más que el hombre que había muerto tan repentinamente en el Salón Rosewood. Desde la oficina de correos hasta la panadería, cada susurro volvía al desplome del desconocido, y cada cajero añadía o quitaba detalles con una seguridad que desafiaba la lógica. La muerte se había convertido no solo en un acontecimiento, sino en una historia, y ésta se embellece cada hora. La señorita Marple, sin embargo, no contribuyó a la charla. Se desplazó por la mañana, como siempre, cuidando su pequeño jardín, intercambiando palabras corteses con su doncella y sentándose a tomar el té con un libro de sermones muy trillado. Pero bajo su apariencia plácida, su mente se detenía en las expresiones que había observado en el salón, expresiones que nadie más parecía notar. El agente Pritchard, mientras tanto, se había encargado de iniciar una especie de investigación. Se instaló en su estrecha oficina junto a la calle Mayor, citando a un aldeano tras otro para que declararan. Su libreta, aunque llena de garabatos, reflejaba más sus propias interpretaciones que los hechos reales. Estaba convencido, por ejemplo, de que el desconocido había sido envenenado, aunque aún no había pruebas que lo indicaran. El doctor Sedgwick, fiel a su palabra, había iniciado un examen preliminar del cuerpo. Su informe tardaría, pero ya insinuaba que tenía motivos para dudar de una causa natural. Esto, por supuesto, se extendió rápidamente por el pueblo como semillas de diente de león al viento. Por la tarde, entre los comerciantes era un hecho aceptado que el hombre había sido asesinado deliberadamente. La cuestión de la identidad seguía siendo el asunto más espinoso. ¿Quién era el hombre? No se le había encontrado ningún documento, solo una sencilla pitillera de plata, medio llena, y un billete de tren de Londres con fecha de esa misma mañana. Su traje era de buena calidad, aunque no nuevo, y sus zapatos estaban polvorientos del viaje. El misterio de su presencia en St. Mildred se acentuaba con cada hora que pasaba. Fue durante este frenesí de especulaciones que la señorita Marple hizo su discreta visita al salón de té del señor Cottrell al día siguiente. Entró a una hora en la que había pocos clientes. Su pequeña figura pulcra con un chal gris, sus ojos tan dulces como la luz del sol primaveral. Buenos días. El señor Cottrell saludó con un tono cortés, casi de disculpa. Buenos días. La señorita Marple respondió con una voz alegre y tensa. Se movía con rapidez tras el mostrador, pero su rostro parecía más pálido de lo habitual, como si aún persistiera la conmoción del día anterior. Pensé en pasar a ver cómo se encuentra, dijo la señorita Marple con suavidad. Debe haber sido terrible para usted que sucediera algo así en su establecimiento. El señor Cottrell asintió con rigidez. Desafortunadamente, sí. Pero no debemos darle vueltas. Estas cosas pasan, ¿de verdad?, murmuró la señorita Marple, con la mirada fija en la ordenada hilera de tazas del estante. Que un desconocido se desplome en la sala de estar parece de lo más inusual. Se dedicó a pulir un vaso, aunque le temblaban ligeramente las manos. Inusual, quizá, pero sin duda no se reflejaba en el salón Rosewood. La señorita Marple no lo contradijo. En cambio, habló de nimiedades de lo buenos que habían estado los bollos de ayer, de cómo la señora Bantry estaba segura de que su rosa ganaría un premio en la feria del condado. Parecía ir de un tema a otro, sin detenerse nunca, siempre con amabilidad. Sin embargo, con cada frase, observaba sus reacciones, la tensión de su mandíbula cuando mencionaba a la señora Bantry, el parpadeo de sus ojos cuando se refería a la compostura de la señorita Fairchild durante el incidente. Al marcharse, lo hizo con una sonrisa amable y una palabra de aliento, pero guardó en su mente la impresión de que el señor Cottrell sabía más de lo que quería admitir. Mientras tanto, las indagaciones del agente Pritchard
Lo llevaron hasta la señorita Fairchild, quien vivía en una modesta cabaña de piedra cerca de la iglesia. Ella lo recibió con serena dignidad, con las manos juntas y la voz mesurada. «¿Dice que no conocía al hombre?», insistió Pritchard, escribiendo ruidosamente en su bloc de notas. «Nunca lo había visto», respondió la señorita Fairchild. «Era un desconocido para mí como para todos». Pritchard frunció el ceño. Aunque algunos dicen que en ese momento parecías preocupado, levantó ligeramente la barbilla. «Me preocupé, naturalmente. Que un hombre se desplome delante de una no es algo común». Su tono era seco, pero su composición se mantuvo inquebrantable. Pritchard se fue con poco más de lo que había entrado, salvo una vaga sensación de haber sido superado. Se consoló con la convicción de que las damas tienden a ocultar cosas, aunque no tenía ninguna razón específica para sospechar de ella. Al caer la noche, el pueblo volvió a bullir de teorías. Algunos insistían en que el hombre debía de haber venido a encontrarse con alguien, quizá a una cita clandestina. Otros afirmaban que había confundido el salón de té con la casa de un médico y había buscado ayuda demasiado tarde. Algunos incluso susurraban sobre viejos escándalos, enterrados hacía tiempo, sugiriendo que la muerte del hombre podría estar relacionada con indiscreciones pasadas que era mejor no mencionar. Durante todo el proceso, la señorita Marple escuchaba con la misma discreción de siempre. En casa de la señora Lumley, oyó la historia con un toque dramático en la tienda de comestibles. Oyó por casualidad una versión en la que el hombre llevaba documentos secretos. Nunca corrigió, nunca discutió. En cambio, dejó que las palabras se acumularan como hilos en una cesta, cada uno para ser ordenado a su debido tiempo. Esa noche, sola en su cabaña, la señorita Marple dejó de tejer y contempló el pequeño fuego. Pensó en los pasos decididos del desconocido, en cómo sus ojos se habían lanzado justo antes de caer. Pensó en la rígida quietud de la señorita Fairchild, en las manos temblorosas del señor Cottrell, y pensó en la pitillera, sencilla y plateada, con sus iniciales apenas grabadas en la parte trasera, que nadie había afirmado reconocer. No bastaba con sacar una conclusión, todavía no, pero la señorita Marple sabía, con la tranquila certeza que la había guiado a través de tantos enigmas, que la naturaleza humana rara vez se disfraza por mucho tiempo. En algún lugar del pueblo se encontraba la razón por la que el extraño había entrado en el salón Rosewood. En algún lugar se encontraba la verdad de por qué había muerto. Y mientras otros especularon desesperadamente, la señorita Marple esperaba, observaba y escuchaba, porque comprendía mejor que la mayoría que el más mínimo comentario, la más leve vacilación, podían desentrañar los secretos más oscuros. El agente Pritchard nunca había sido tan consciente de sus responsabilidades. La mirada de St. Mildred estaba sobre él, y aunque caminaba con una pesadez deliberada que pretendía sugerir autoridad, en su interior lo asediaban las dudas. Había lidiado con pequeños hurtos, alguna que otra pelea en el bar, incluso con alguna gallina desaparecida, pero nunca con una muerte que indicará causas más oscuras. Al tercer día, los rumores de asesinato se habían vuelto demasiado insistentes como para ignorarlos. Cuando el doctor Sedgwick, con su habitual severidad, comentó en la posada que ciertas toxinas podrían ser la causa de los síntomas, el rumor se convirtió en un hecho aceptado. Veneno, nada tan natural como un paro cardíaco, nada tan simple como la fatiga. Una mano deliberada había guiado el fin del desconocido. Pritchard decidió, por lo tanto, fijar la mirada en las dos personas que más habían llamado la atención desde aquella tarde, la señorita Fairchild y el señor Cottrell. Ambos se habían comportado de forma extraña, o al menos eso afirmaban los testigos. Ambos tenían vínculos reales o imaginarios que los hacían parecer menos inocentes que otros. Empezó con el señor Cottrell. Tras llamar al dueño del salón de té a su despacho
Se sentó frente a él con aire solemne. «Serviste al hombre», declaró Pritchard, aunque en realidad no estaba seguro. «No hice tal cosa», respondió Cottrell con tono cortante. Entró, tropezó y cayó. «Nunca tuve oportunidad de ofrecerle ni siquiera un vaso de agua». «Sin embargo, se desplomó dentro de su establecimiento», insistió Pritchard. «Y las damas dicen que parecía nervioso». El rostro de Cottrell se sonrojó. «¿Nervioso? Un hombre muriendo en la sala de estar, de uno perturbar a cualquiera. Tengo una reputación que cuidar, agente. Mi negocio se basa en la tranquilidad, no en la tragedia». Pritchard garabateaba notas más para parecer diligente que para aclarar. «Algunos dirían que tenías motivos. Si el hombre te conocía, si había mala sangre ante esto». Cottrell entrecerró los ojos. «Estás diciendo tonterías. Nunca lo había visto antes. Estoy tan desconcertado como tú. Aún así». Pritchard se sintió lo suficientemente satisfecho como para dejar una marca en su libro de contabilidad: comportamiento sospechoso. Más tarde, esa misma tarde, volvió a visitar a la señorita Fairchild en su cabaña. Ella lo recibió con la misma serenidad gélida, su pulcra figura vestida de gris enmarcada por la puerta. «Creí que ya habíamos hablado». «Agente», dijo. «Sale a la luz nueva información», respondió, aclarándose la garganta. «Algunos dicen que parecías reconocer al caballero». Los ojos de la señorita Fairchild brillaron, aunque solo por un instante. «La gente ve lo que quiere ver. Les aseguro que nunca lo había visto antes. Si mi rostro reflejaba angustia, ya no era por la conmoción. Otros podrían pensar lo contrario», murmuró Pritchard, disfrutando el sonido de su propia deducción. Sus labios se curvaron levemente, una sonrisa sin calidez. «Entonces otros se equivocan». Cerró la entrevista con una cortesía tan fría que Pritchard se vio obligado a retirarse, murmurando que volvería con más preguntas. Había ganado poco, salvo la sensación de que la dignidad de la señorita Fairchild ocultaba algo más profundo. Mientras tanto, los aldeanos emitían sus propios juicios con deleite. En la tienda de comestibles, la señora Lumley anunció que el señor Cottrell había estado bastante pálido, de aspecto cadavérico, lo que interpretó como prueba de culpabilidad. En la oficina de correos, la señora Hartley confesó haber visto una vez a la señorita. Fairchild se encontró con un caballero junto al cementerio al anochecer, afirmando que ahora se había adaptado al difunto desconocido. Incluso la esposa del vicario susurró secretos del pasado de la señorita. Fairchild, aunque no pudo especificar cuáles eran. La señorita Marple, al escuchar estas historias, no las confirmó ni las desmintió. Pasó una mañana tranquila en su jardín, podando sus rosales, mientras sus pensamientos se posaban en la pitillera que el hombre llevaba encima. Había oído a Pritchard mencionar las vagas iniciales RW, que nadie había podido identificar. Sin embargo, al observar con atención a la señorita Fairchild en el club de jardinería, creyó detectar un leve temblor cuando el agente sacó el objeto. Esa tarde pasó a visitar a la señora Bantry, que estaba prácticamente consumida por el drama. «Mi querida Jane», exclamó la señora Bantry, sirviendo el té con más entusiasmo que precisión, «todo esto es deliciosamente espantoso. ¿Quién habría pensado que algo así podría pasar en nuestro pueblito? ¿Crees que fue veneno?» «Estoy convencida. Y si así fuera, ¿quién sino Cottrell podría haberlo echado en su té?» La señorita Marple aceptó su taza, revolviéndola suavemente. «Pensé», dijo con dulzura, «que el pobre hombre nunca había probado el té». La señora Bantry hizo una pausa, abriendo mucho los ojos. «Vaya, quizá tenga razón. No lo había considerado». «Pero entonces, ¿cómo?» La señorita Marple se limitó a sonreír, con la mirada fija en el plato. «Hay muchas maneras, mi querida Dolly. Muchas maneras, de verdad». Lo cierto era que albergaba sus propias sospechas discretas. No eran infundadas ni seguras, sino impresiones que se habían formado tras largos años de observar a la gente. El nerviosismo del señor Cottrell
podía deberse a la culpa o al miedo al escándalo. La indiferencia de la señorita Fairchild podía ocultar reconocimiento, o simplemente el deseo de evitar las miradas indiscretas del pueblo. La señorita Marple sabía que la naturaleza humana rara vez era simple. Al día siguiente, hubo otra ola de noticias. El agente descubrió que el billete de tren encontrado en el bolsillo del hombre no solo tenía la fecha de Londres, sino también el sello del taquillero. Esto significaba que había salido de la ciudad esa misma mañana, quizás con un propósito en mente. Y si había viajado directamente a St. Mildred's, entonces alguien de allí había sido el objetivo de su viaje, lo cual apunta de nuevo, declaró Pritchard en el pub a alguien en el salón, alguien con quien quería encontrarse. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos y murmullos. El pueblo, ávido de un culpable, se decantó con más firmeza por los dos candidatos obvios, el dueño del salón de té y la solitaria señorita Fairchild. La señorita Marple, sin embargo, estaba sentada tranquilamente junto al fuego esa noche, tejiendo en su regazo, mientras el chasquido constante de las agujas marcaban el ritmo. Pensó en el paso decidido con el que el hombre había entrado, en cómo su mirada recorrió la habitación antes de vacilar. Había buscado a alguien, de eso estaba segura, pero aún no podía decir si ese alguien era Cottrell, la señorita Fairchild u otra persona. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el crepúsculo se intensificó sobre la plaza del pueblo. Una sombra pasó por el callejón, la silueta de la propia señorita Fairchild, caminando a paso rápido hacia la iglesia. La mirada de la señorita Marple se detuvo. Era a menudo en esos momentos de tranquilidad, cuando nadie creía observar, cuando ocurrían las revelaciones más auténticas, y aunque el agente se ocupaba de sus primeros sospechosos, la señorita Marple sabía que la historia del Salón Rosewood estaba lejos de ser contada. Esperaría, observaría y escucharía, pues la verdad se revelaba a quienes eran lo suficientemente pacientes como para percibir la más mínima señal. La niebla matutina se cernía sobre St. Mildred's cuando la señorita Marple emprendió su paseo habitual. Llevaba su sombrilla aunque no había sol, y su paso era tan pausado como siempre. Pocos notaron su paso, y quienes lo hicieron asumieron que era simplemente una anciana que conservaba sus costumbres. Nadie sospechó que había empezado a ver hilos formándose en el tapiz de la muerte de la desconocida que otros pasaban por alto. El pueblo, sin embargo, no estaba de humor para reflexiones serenas. En la panadería la conversación giraba en torno a arrestos y pruebas, y la señora Lumley insistía a gritos en que el agente Pritchard detendría al señor Cottrell antes de que terminara la semana. Siempre son los callados, declaró dándole un codazo al tendero para enfatizar sus palabras. Otros, con inclinaciones más románticas, preferían sembrar sospechas sobre la señorita Fairchild, inventando historias fantásticas sobre un amante secreto convertido en vengador. La verdad era menos importante que el drama, y el drama abundaba. Mientras tanto, la señorita Marple se detuvo en el Salón Rosewood. El salón de té estaba casi vacío, pues muchos aldeanos preferían evitar la escena de un acontecimiento tan inquietante. El señor Cottrell la recibió con una cortesía forzada, con los ojos ensombrecidos por las noches de insomnio. «Es usted muy valiente, señorita Marple», al regresar tan pronto dijo, intentando sonreír. «Nada valiente», respondió con dulzura. «No se puede permitir que las pequeñas cosas desagradables de la vida nos roben el té, ¿verdad?» No pidió más que una taza de Earl Grey suave, pero mientras bebía, sus ojos vagaron por la habitación. La mesa donde había caído el desconocido estaba ligeramente movida, como para disimular la mancha en la alfombra. Las cortinas aún olían ligeramente a lavanda. Todo parecía estar en orden, salvo por un detalle. En el estante cerca de la ventana, donde se disponían pequeños adornos, la señorita Marple vio una figura de porcelana de una pastora. Su posición parecía ligeramente alterada,
girada en un ángulo que la alejaba de la habitación. Para cualquier otro ojo era una nimiedad. Para la señorita Marple era un indicio de que algo estaba fuera de lugar. «Tus adornos son muy encantadores», comentó distraídamente. Cottrell asintió distraídamente. «Eran de mi madre. Los conservo por mera consideración». No dijo nada más, pero cuando él se retiró a la cocina se levantó lentamente, como para estirar las piernas, y se acercó. Sus ojos captaron un leve rasguño en la madera bajo la figura, como si la hubieran movido apresuradamente. Recientemente, guardó la observación como si fuera una puntada en su labor. Esa misma tarde, visitó al doctor Sedgwick con el pretexto de entregarle un frasco de membrillo de su doncella. El doctor lo aceptó con una gratitud ausente, con su escritorio ya abarrotado de papeles y notas sobre el desconocido. «Me temo que todavía no hay nada concluyente», le dijo, «pero hay indicios». Sus labios tenían un ligero tono azulado, compatible con ciertos alcaloides. El corazón estaba afectado, sí, pero la causa era casi con toda seguridad externa. La señorita Marple ladeó la cabeza con voz suave. «Entonces veneno». El doctor apretó los labios. «Esa es mi sospecha, pero hasta que tenga resultados más completos, no puedo estar seguro. Hay muchas formas de veneno, señorita Marple. Algunas actúan con rapidez, otras con mayor lentitud. Identificarlas no es poca cosa». Escuchó con su habitual atención, limitándose a un gesto alentador. Pero sus pensamientos no se centraban en la ciencia, sino en el factor humano. Si efectivamente le habían administrado veneno, debía de haberse colado en algo que el hombre había consumido. Y sin embargo, se desplomó casi al entrar. Ni té, ni pastel, ni siquiera agua. A menos, claro, que le hubieran administrado el veneno antes de entrar, quizás más temprano ese mismo día, quizás incluso antes de llegar a la aldea. Pero si era así, ¿por qué había venido con tanta determinación, buscando a alguien específico solo para caer rendido a sus pies? Mientras caminaba a casa, la señorita Marple se detuvo junto al cementerio, donde vio a la señorita Fairchild colocando un pequeño ramo de flores sobre una tumba. La vista no era inusual. Muchos aldeanos honraban a sus familiares fallecidos, pero la elección de la tumba le pareció curiosa. No era una parcela familiar ni de importancia local. Pertenecía a un joven que había fallecido hacía unos 10 años, un desconocido para la mayoría. La señorita Fairchild, al percibir una presencia, se giró bruscamente. «Señorita Marple», dijo con tono sereno pero frío. «¡Qué sorpresa! Solo admiraba las flores», respondió la señorita Marple. «Qué atento de su parte. ¿Conocía bien al joven?» «Una conocida lejana», dijo la señorita Fairchild rápidamente. «No es nada importante». Se arrebujó en su abrigo y se marchó sin decir una palabra más. La señorita Marple permaneció un momento más, contemplando la lápida. Recordaba vagamente la tragedia de un joven oficinista que había venido de Londres, muriendo en un accidente mientras visitaba a unos parientes lejanos. Pocos hablaban de ello ahora. Sin embargo, ¿por qué la señorita Fairchild, siempre tan reservada, haría esta pequeña peregrinación? Otro hilo para la cesta. Esa noche la señorita Marple se sentó frente al fuego y el resplandor calentó sus delicados rasgos. Contempló el rasguño bajo la pastora de porcelana, los labios azulados descritos por el doctor Sedgwick y las flores de la señorita Fairchild en una tumba desconocida. Cada una era pequeña, aparentemente sin relación alguna, pero la mente de la señorita Marple comenzó a percibir el tenue contorno de un diseño mayor. Recordó un dicho de su sobrino Raymond, quien se creía novelista. Siempre es lo trivial lo que revela la verdad. Y en efecto, pensó, lo trivial rara vez la había llevado por mal camino. Mientras tanto, el agente Pritchard anuncia triunfalmente en el pub que se estaban logrando avances. Insinuó pruebas sólidas contra Cottrell, aunque en realidad sus pruebas eran poco más que chismes y sospechas. Los aldeanos escuchaban con atención,
Algunos lo felicitaban, otros susurraban nuevas teorías, pero en su tranquila sala de estar, la señorita Marple sonrió levemente para sí misma. Sabía que el progreso de la gente no era más que perseguir sombras. La verdadera pista, la que importaba, ya estaba en su poder, oculta a plena vista entre las trivialidades. La pregunta no era si se había producido un desempate sucio, algo de lo que estaba cada vez más segura, sino quién en St. Mildred había provocado lo suficiente como para orquestar. Y aunque el pueblo se dedicaba a señalar con el dedo, la señorita Marple había aprendido a confiar en sus propios ojos, en su memoria y, sobre todo, en su comprensión de la debilidad humana. Mientras otros buscaban dramatismo en grandes teorías, ella sabía que el asesinato, como la vida misma, se revelaba con mayor frecuencia en los detalles más pequeños. Los días siguientes trajeron una quietud inquietante a Santa Mildred, como si todo el pueblo contuviera la respiración. La gente seguía con sus quehaceres, por supuesto, pero cada recado estaba salpicado de especulaciones. Cada saludo, una oportunidad para compartir algún nuevo rumor sobre el extraño que había muerto tan repentinamente en el salón Rosewood. El agente Pritchard, con el rostro enrojecido y decidido, recorría los callejones con exagerada gravedad. Había decidido con total firmeza que el señor Cottrell era el culpable más probable, y no perdió tiempo en insinuarse a cualquiera que quisiera escucharlo. Siempre son los que están en el meollo del asunto, confesó en la carnicería. Y si un hombre parece culpable, bueno, 9 de cada 10 veces lo es. Sin embargo, la señorita Marple, desde su tranquila posición privilegiada, observaba con más paciencia el pequeño rasguño bajo la pastora de porcelana, el tono azulado de los labios del hombre, el extraño gesto de la señorita Fairchild en el cementerio. Todo ello formaba un patrón que aún no podía identificar, pero presentía que el pueblo rebosaba de conexiones que nadie había admitido. Secretos, enterrados durante mucho tiempo, ahora afloraba como la maleza bajo las losas. Fue la señora. Bantry fue quien primero avivó el asunto. Siempre ávida de dramatismo, visitó a la señorita Fairchild con el pretexto de entregarle una cesta de bollos. Su conversación, escuchada más tarde por su criada y rápidamente transmitida por todo el pueblo, sugería que la señorita Fairchild había conocido a un hombre con las iniciales R.W., las mismas letras grabadas en la pitillera del desconocido. La señorita Fairchild, confrontada, lo negó, por supuesto, pero la negación fue tan rápida, tan tajante, que solo alimentó el afán de escándalo del pueblo. Al anochecer, los rumores corrían con convicción. La señorita Fairchild conocía al muerto. Lo había ocultado, y si lo hubiera ocultado, ¿qué más podría ocultar? A la mañana siguiente, la señorita Fairchild asistió al servicio religioso con aire desafiante, la espalda erguida y un sombrero impecable. Sin embargo, su compostura no logró acallar los rumores que se extendían por los bancos. Al marcharse, la esposa del vicario declaró a todos los que estaban al alcance del oído que la pobre criatura era culpable de algo, aunque no de asesinato. Esa misma tarde, la señorita Marple se encontró con la señorita Fairchild junto al prado. La saludó con gentileza, como si ignorara la tormenta que se avecinaba a su alrededor. «Querida», dijo la señorita Marple en voz baja, «me temo que el pueblo se está portando bastante mal. Casi parece que han olvidado por completo lo poco que sabemos de este hombre». La señorita Fairchild apretó los labios. «A la gente le encanta la crueldad, señorita Marple. Inventan historias de la nada. No tengo nada que decirles». La mirada de la señorita Marple era dulce. A veces, el silencio habla más que cualquier palabra. La señorita Fairchild apartó la mirada pálida. «Si permanezco en silencio, es porque hay asuntos que es mejor no tocar. Conocí a un hombre hace mucho tiempo. Agobic no fue este.
Hablar del pasado es invitar a más chismes, y ya he soportado bastantes. Partió rápidamente dejando a la señorita Marple mirándola pensativa. Sus palabras resonaban a medias verdades, a algo oculto, y la señorita Marple, que había presenciado innumerables dramas humanos, sabía que cuando la gente insistía en enterrar el pasado, a menudo era porque éste no había terminado con ellos. Mientras tanto, la atención sobre el señor Cottrell se agudizó. Pritchard lo interroga a diario, hasta que el hombre se puso de mal humor y a la defensiva. Los aldeanos notaron su rostro demacrado y el temblor en sus manos al servir el té, y lo interpretaron como una confirmación de su culpabilidad. Sin embargo, la señorita Marple, mientras sorbía su taza una tarde tranquila, se dijo a sí misma que la culpa no era la única causa del temblor. El miedo también podía tener el mismo efecto. Miedo a ser descubierto, sí, pero también miedo a ser acusado falsamente. Fue durante esa misma visita al salón de té que notó algo más, un ligero olor a pulimento cerca del estante donde se encontraba la pastora de porcelana. El señor Cottrell había estado puliendo con ahínco, pero el rasguño que había visto persistía, quizás un ocultamiento apresurado. Se preguntó qué habría debajo, qué habría estado oculto antes de que llegara la policía. La historia dio un giro inesperado, cuando el doctor Sedgwick regresó con observaciones más agudas. En una pequeña reunión en la vicaría, les confesó a unos pocos que el veneno, si es que era veneno, guardaba similitudes con la digital. Era bastante común, presente en las dedaleras, pero peligroso en dosis desmedidas. De inmediato, la conversación giró hacia los jardineros, los remedios herbales, y quién en el pueblo podría tener tales conocimientos. La señora Lumley anunció que la señorita Fairchild guardaba plantas secas para tés medicinales. La señora Bantry recordó que la difunta madre de Cottrell usaba tinturas en el salón de té. Cada recuerdo, por débil que fuera, se convertía en una prueba irrefutable para las mentes ansiosas. La señorita Marple, sentada tranquilamente en su rincón, no dijo nada, pero sus ojos brillaron con interés. La digital sí, causaba labios azulados y un colapso repentino, pero también persistía en el organismo. El desconocido podría haberla ingerido mucho antes de entrar en el salón Rosewood. A nadie más se le había ocurrido esa posibilidad. Para entonces, la tensión en el pueblo era tan densa como la niebla sobre los campos. Viejas quejas resurgieron bajo el peso de la sospecha. La señora Hartley acusó a la señora Lumley de difundir mentiras. La esposa del coronel reprendió a Pritchard por no actuar. Incluso el vicario habló de la oscuridad entre nosotros, un sermón que solo profundizó la sensación de amenaza de los aldeanos. En medio de este ambiente, la señorita Marple hizo sus propias averiguaciones discretas. Hizo preguntas discretas al empleado del ferrocarril, quien recordó que el desconocido había comprado su billete con el cambio exacto, hablando poco, pero consultando a menudo su reloj. Preguntó a la criada del salón de té si se había entregado algún paquete recientemente, y supo que un pequeño paquete sin marcar había llegado la misma mañana de la muerte del hombre. La criada desconocía su contenido, pues Cottrell lo había llevado de inmediato a su oficina. Un paquete pequeño, un estante rayado, una figurita de porcelana apartada a toda prisa. Estos fragmentos ahora acosaban la mente de la señorita Marple. La clave no residía en los gestos dramáticos ni en las negaciones estridentes, sino en los pequeños detalles desconsiderados. Esa noche, sentada tejiendo, reflexionó sobre los rostros que había visto la pálida y desafiante señorita Fairchild, las manos ansiosas de Cottrell, las fervientes certezas de los aldeanos. Pensó en la frecuencia con la que la gente revelaba más de lo que pretendía, no por lo que decían, sino por lo que ocultaban. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, ella lo sabía, pronto saldrían a la luz, y aunque el pueblo clamaba por arrestos y explicaciones,
La señorita Marple esperó con su paciencia habitual. La verdad nunca se apresuraba. Se revelaba en el momento oportuno, a menudo mediante los enfrentamientos más inesperados. El pueblo de Santa Mildred no estaba acostumbrado a la incertidumbre prolongada. Al séptimo día del colapso del desconocido, los ánimos estaban caldeados. El tendero se había irritado con los clientes, que solo se quedaban para intercambiar rumores. La esposa del vicario había sido brusca con su criada. Por repetir el último escándalo, incluso la alegría habitual de la señora Bantry adquirió un matiz de excitación inquieta. Todos querían una solución, pero la investigación parecía tambalearse. Mientras tanto, el agente Pritchard se había aferrado más que nunca al señor Cottrell como su principal sospechoso. Anunció en el bar que el sujeto claramente ocultaba algo, y le confió a la señora Lumley que un arresto podría ser inminente. Los aldeanos disfrutaron de la perspectiva, aunque algunos, en particular la esposa del coronel, exigieron una acción más rápida. Sin embargo, no fue Pritchard quien armó el revuelo, sino un descubrimiento de otro tipo. Una mañana de jueves, el joven Tommy Briggs, hijo de un jardinero, llegó corriendo por el camino gritando que había encontrado algo junto al seto cerca de la estación. En su mano sucia llevaba una cartera de cuero desgastada pero de buena calidad. Dentro, entre unos cuantos billetes de libra, había una tarjeta a nombre de Richard Whitcomb. Las iniciales R2 brillaban débilmente en el borde de la billetera. Al mediodía, todo el pueblo sabía por fin que el difunto tenía nombre. Richard Whitcomb creía que quién era o por qué había venido seguía siendo motivo de ferviente conjetura. Algunos afirmaban que era abogado. Otros insistían en que era un financiero arruinado por un escándalo. La señora Lumley estaba segura de haber oído el nombre en relación con un sonado caso judicial, aunque no podía decir cuál. La señorita Marple escuchaba estos relatos con su serenidad habitual. Para ella, el nombre significaba menos que las circunstancias del descubrimiento de la cartera. Si realmente se había perdido cerca de la estación, ¿por qué no la había llevado consigo? ¿Se le había caído por accidente? ¿O alguien la había sacado deliberadamente, solo para que el destino la devolviera en las manos descuidadas de un niño? El agente Pritchard aprovechó la revelación con entusiasmo. Whitcomb declaró sin duda estaba involucrado en asuntos turbios. Y recuerden, Cottrell lo conocía. ¿Por qué si no habría venido directamente? Tomó notas en su libro de cuentas y habló de órdenes de arresto, aunque ninguna se materializó. La señorita Marple, sin embargo, empezó a sentir una inquietud más profunda. Esa misma tarde, se encontró de nuevo con la señorita Fairchild en la plaza del pueblo. El rostro de la mujer, pálido y tenso, delataba su serenidad aún más que antes. Supongo que ha oído el nombre de la señorita Marple con suavidad. La señorita Fairchild dudó, abriendo los labios como para negar, y luego cerrándose de nuevo. Por fin dijo sí, lo oí, pero no lo conozco. La mirada de la señorita Marple se posó en ella con ternura, pero con silenciosa persistencia. Los nombres a menudo traen recuerdos, incluso cuando deseamos que no. A veces regresan de las maneras más inoportunas. Las manos de la señorita Fairchild se apretaron sobre sus guantes. Crees que oculto algo, pero no es así. No tengo nada que ver con este Whitcomb. Nada. Se giró bruscamente y se alejó con una rapidez que contradecía su elegancia habitual. La señorita Marple la vio marcharse, con una expresión indescifrable. Esa noche otra ola rompió la calma. El doctor Sedgwick, presionado por Pritchard, reveló que efectivamente se habían encontrado rastros compatibles con digital en el organismo de Whitcomb. La causa de la muerte, afirmó con firmeza, fue envenenamiento. El pueblo estalló en cólera. Por fin, se confirmó el asesinato. Se acabaron los desmayos y los problemas cardíacos. Alguien en St. Mildred había envenenado a Richard Whitcomb, y la pregunta ahora era ¿quién?
Las teorías se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. En la posada, los hombres argumentaban que Whitcomb debía de estar chantajeando a alguien. En la panadería, las mujeres murmuraban que la señorita Fairchild había estado comprometida en Londres y que Whitcomb había regresado para atormentarla. En la oficina de correos, la señora Bantry declaró solemnemente que Cottrell había recibido un paquete misterioso la misma mañana de la muerte y que ¿qué otra cosa podría contener sino veneno? Incluso el sermón del vicario del domingo siguiente tuvo un tono sombrío, advirtiendo sobre pecados ocultos en la oscuridad y verdades que debían salir a la luz. La congregación se removió inquieta, cada uno preguntándose por su vecino. Sin embargo, a la señorita Marple le impactó menos la confirmación del veneno que el momento de la muerte de Whitcomb. La digital no siempre actúa al instante. Si Whitcomb la había consumido antes de llegar a St. Mildred's, ¿por qué había ido al salón Rosewood? Sus últimos pasos decididos aún perduraban en su memoria, como si sus ojos hubieran recorrido la habitación, buscando. Había estado buscando a alguien, y ese alguien había estado allí. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la señora Bantry, quien entró a toda prisa en su cabaña sin ceremonias. Jane, querida, no te lo puedes imaginar. Dicen que anoche vieron a Cottrell quemando papeles en su chimenea. ¡Quemándolos, Jane! ¿Qué señal de culpabilidad más clara podría haber? La señorita Marple dejó de tejer con la mirada pensativa. La gente suele quemar papeles, Dolly. Facturas, recibos, cartas que uno prefiere no guardar. No siempre es siniestro. Pero seguramente, dijo la señorita Marple en voz baja, debemos tener cuidado de no sentir culpa solo porque la deseamos. Aún así, cuando la señora Bantry se marchó, la señorita Marple se permitió fruncir el ceño levemente. Papeles quemados, una cartera perdida, un estante rayado, un paquete sin localizar. Cada uno era una pieza de un rompecabezas, cuyas aristas apenas comenzaban a tomar forma. El giro, sin embargo, llegó a la mañana siguiente una segunda muerte. El anciano señor Prowse, sacristán, fue encontrado desplomado en la sacristía, con el rostro pálido y los labios ligeramente azulados. Aunque sobrevivió por los pelos, el doctor Sedgwick confirmó que los síntomas eran sorprendentemente similares a los de Whitcomb. Al parecer, también había sido envenenado, pero no mortalmente. La noticia impactó al pueblo como un trueno. Si la muerte de Whitcomb había sido motivo de chismes, el ataque a uno de los suyos era motivo de alarma. Nadie se sentía seguro. Las tazas de té eran observadas con recelo, y los jardines de dedaleras de repente parecían siniestros. Y la señorita Marple, sentada tranquilamente junto al fuego, se dio cuenta de que el juego había cambiado. Ya no se trataba de la misteriosa muerte de un desconocido. Alguien en St. Mildred se había vuelto a atacar, lo suficientemente audaz como para arriesgarse a ser descubierto. El patrón se oscurecía, y la verdad tan cuidadosamente oculta se acercaba a la superficie. Sus agujas tintineaban con firmeza a la luz de la lámpara cada puntada, un pensamiento, cada hilera, un recuerdo. Entre estos detalles, la cartera, la estatuilla, las flores en una tumba olvidada, yacían la respuesta. Solo tenía que esperar a que apareciera la última hebra. El intento de envenenamiento del señor Prowse había sembrado el terror en St. Mildred's. Por primera vez, los aldeanos comenzaron a comprender que el peligro no se limitaba al desconocido que se había desplomado en el salón Rosewood. Si el veterano e inofensivo anciano, que jamás se había peleado con nadie, podía ser abatido, entonces nadie en el pueblo estaría a salvo. La esposa del vicario cerraba con llave sus armarios de la despensa y rechazaba el té de cualquiera que no fuera de su casa. Las madres regañan a sus hijos por aceptar dulces. Incluso la señora Bantry, que solía deleitarse con la excitación del escándalo, admitió ante la señorita Marple que ahora se sentía incómoda ante la sola idea de servir té a los invitados. El agente Pritchard
Mientras tanto, se encontraba en un estado de determinación nerviosa. «El tipo está atacando de nuevo», declaró en voz alta en la posada. «La misma mano que antes». El sacristán no tenía práctica de tiro, ni una advertencia, ni quizá un error. «Pero aún lo atraparé». Golpeó su libreta para enfatizar, aunque el contenido seguía siendo en gran parte conjetura. La señorita Marple, observando en silencio, sabía que no debía descartar el incidente como un simple accidente o error. La similitud de los síntomas era innegable. Sin embargo, también reconoció el cambio psicológico que se había producido en el pueblo. Quienes antes cotilleaba libremente, ahora se miraban con recelo. Los vecinos intercambiaban saludos rígidos, y tras las cortinas cerradas, las conversaciones en susurros se volvían más frenéticas. Era precisamente en tales circunstancias, reflexionó la señorita Marple, que la verdad a menudo se filtraba. El miedo desataba las lenguas y agudizaba los ánimos, y en un pueblo tan pequeño como St. Mildred es, los ánimos rara vez se mantenían ocultos por mucho tiempo. La oportunidad se presentó una tarde en el salón de té. A pesar de su mala fama, el salón Rosewood seguía siendo el punto de encuentro principal, que algunos valientes regresaron con la esperanza de recuperar la normalidad. La señora Lumley, la señora Hartley y la señora Bantry estaban entre ellas, con una charla entrecortada por la alegría forzada. El señor Cottrell se movía rígido detrás del mostrador, con la mirada ensombrecida por el cansancio. La señorita Fairchild también entró, con una compostura gélida, y de inmediato la sala se tensó con una tensión tácita. Fue entonces cuando la señorita Marple eligió su momento. Se sentó en su sitio habitual, cerca de la ventana, tejiendo sin parar con expresión apacible. Cuando le sirvieron el té, levantó la vista con su sonrisa más inocente. «Sabes», dijo en voz baja, «no puedo evitar preguntarme sobre el pobre señor Whitcomb. Parecía tan decidido, tan resuelto. Cuando entró en esta habitación, da la impresión de que buscaba a alguien, y si buscaba, seguramente lo encontró. Quizás alguno de nosotros sepa más de lo que quiere admitir». El silencio que siguió fue denso. La cuchara de la señora Lumley golpeó el plato con un tintineo. El señor Cottrell se puso rígido detrás del mostrador. La mirada de la señorita Fairchild relampaguea, aunque bajó la vista rápidamente. La señora Bantry, por supuesto, no pudo resistirse. «Ay, Jane, ¿no querrás decir aquí, entre nosotros? Eso sería terrible». La sonrisa de la señorita Marple no flaquea. «No es terrible, querida. Los humanos. La gente tiene secretos. A veces inofensivos, a veces no tanto. No hay que apresurarse a juzgar, pero hay que fijarse. Por ejemplo, me pareció curioso que cierto adorno de esta habitación hubiera sido movido con tanta prisa la misma tarde del fallecimiento, casi como si algo hubiera sido colocado o sacado de su escondite». Todas las miradas se dirigieron al estante junto a la ventana, donde aún permanecía de pie, recatada y delicada, la pastora de porcelana. El rostro del señor Cottrell palideció. «Ese adorno perteneció a mi difunta madre. Su posición no significa nada». «Sí», dijo la señorita Marple con dulzura, y aún así no pude evitar notar un rasguño en la madera debajo. Tales rasguños no ocurren sin motivo. Un murmullo recorrió la habitación. La señora Hartley jadeó audiblemente. La señorita Fairchild apretó los puños sobre su regazo. La señorita Marple continuó con voz suave, casi de disculpa. «Es una nimiedad, por supuesto, pero a menudo he observado que las nimiedades son las que la gente olvida ocultar, así como uno olvida, en momentos de pánico, que quemar papeles en la chimenea seguramente llamará la atención, o que colocar flores en una tumba que no es la suya puede dar pie a especulaciones». La señorita Fairchild se levantó de repente, con las mejillas sonrojadas. «¿Insinúa, señorita Marple, que mis devociones privadas son motivo de chismorreo?»
Para nada, querida, dijo la señorita Marple amablemente. Solo que se les nota. Uno siempre debe dar cuenta de lo que hace cuando los ojos del pueblo son tan agudos, incluso cuando uno cree que no lo son. La sala vibraba de tensión. El señor Cottrell murmuraba con enfado sobre los entrometidos, mientras la señora Lumley le susurraba con furia a la señora Hartley. Solo la señora. Bantry parecía encantada, inclinándose hacia adelante como si estuviera en una obra de teatro. La señorita Marple dobló su labor de punto con la mirada pensativa. No había acusado directamente, pero había sembrado una semilla. Las semillas, según su experiencia, crecían rápidamente bajo el calor de la sospecha. Los culpables, si los hubiera, se delataría pronto. Y traicionaron. Esa misma noche, corrió la voz de que habían visto a la señorita Fairchild discutiendo en voz baja con el señor Cottrell fuera del salón de té. El intercambio fue breve, pero acalorado, con la voz cortante de la señorita Fairchild y la defensa de Cottrell. Observado por más de un aldeano, desató los rumores. ¿Qué vínculo los unía? ¿Qué secreto compartido los presionaba tanto como para arriesgarse a discutir en público? La señorita Marple, al oírlo, se limitó a asentir para sí misma. La confrontación revelaba más que el silencio. Las piezas encajaban con la llegada decidida de Whitcomb, el veneno que lo abatió, los extraños movimientos de Cottrell y la señorita Fairchild, y ahora esta pelea. Sin embargo, sabía que no debía apresurarse. La prueba definitiva no se encontraría en chismes ni conjeturas. Surgiría, como siempre, de un pequeño detalle que otros pasaron por alto. Sentada junto al fuego esa noche, con el suave tintineo de sus agujas, reflexionó sobre la paciencia de sus rosas. Florecen a su tiempo, murmuró para sí misma, no antes. Y así también la verdad sobre la muerte de Richard Whitcomb se preparaba para florecer. Se había producido otro giro, y con él el culpable estaba cada vez más cerca de revelarse. Solo quedaba que la señorita Marple observa, espera, y llegado el momento, desentraña el último hilo que unía el misterio, la disputa entre el señor Cottrell y la señorita. Fairchild perduraba en la mente de los aldeanos, como un nubarrón en una feria de verano. Por la mañana ya había crecido. La señora Hartley juró haber oído a la señorita Fairchild gritar «No me callarán», mientras que la señora Lumley insistía en que Cottrell la había amenazado con la ruina. La verdad, como siempre, era más modesta, pero el efecto era el mismo. Las sospechas, antes dispersas, ahora se cernían sobre ellos con una intensidad aterradora. El agente Pritchard, envalentonado, se preparó por fin para actuar. En la carnicería, confió en que tenía la intención de detener a Cottrell, aunque solo fuera para sonsacarle la verdad. Los aldeanos asintieron con gravedad, aunque algunos murmuraron que también debían detener a la señorita Fairchild. La sensación de amenaza se hizo más intensa, y para cuando llegó el domingo, los bancos de la iglesia estaban llenos de rostros rígidos y miradas inquietas. Fue después del servicio que la señorita Marple actuó. Había visto cómo los rumores crecían como una marea, y sabía que había llegado el momento de anclarlos antes de que se ahogaran sin motivo alguno. Se acercó al agente Pritchard con su habitual afabilidad, con una voz tan suave que él tardó un instante en captar el peso de sus palabras. Alguacil dijo, «Creo que ha llegado el momento de hablar con franqueza, pero si lo hacemos, debemos hacerlo ante los más afectados. Nos vemos en el Salón Rosewood esta tarde, una reunión de testigos nada más». Pritchard hinchó el pecho. «Sí, buena idea. Una confrontación, ¿eh? Eso sacará a la luz la verdad». La señorita Marple sonrió suavemente. Algo por el estilo. Y así a las 4 el salón volvió a ser el escenario del drama. Se corrieron las cortinas, se apartaron las mesas y se reunieron los aldeanos más estrechamente vinculados al asunto, el señor Cottrell, la pálida y rígida señorita Fairchild, con la barbilla en alto la señora Bantry, ansiosa como una colegiala,
la esposa del coronel Fletcher, indignada por ser citada, e incluso el doctor Sedgwick, quien acudió de mala gana, pero accedió a ejercer su autoridad. El agente Pritchard presidió con pompa, aunque era evidente que la señorita Marple había organizado el evento discretamente. Ella se sentó junto a la ventana como siempre, con su tejido en el regazo, y cuando los murmullos se calmaron, comenzó con su característica dulzura. Es muy triste lo que ha sucedido aquí. Un hombre viajó desde Londres, el señor Richard Whitcomb. Vino con un propósito, y a los pocos minutos de llegar estaba muerto. Al principio, parecía una casualidad, pero ahora sabemos que no lo fue. El veneno fue la causa, y más aún, ha habido un segundo atentado contra el pobre señor Prowse. Alguien en este pueblo ha estado jugando un juego muy peligroso. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, cayeron como un mazo. La sala se quedó rígida. Ahora continuó, ya se han nombrado a los sospechosos obvios, el señor Cottrell, porque la muerte ocurrió en su establecimiento. La señorita Fairchild, porque parece perturbada al ver al hombre, pero me gustaría que lo consideramos con más detenimiento, porque hay detalles, pequeños detalles, que nos dicen la verdad. Miró al señor Cottrell. Recibió un paquete la mañana de la muerte de Whitcomb. Quemó papeles en la chimenea. Se le vio moviendo adornos apresuradamente. Todo esto parece incriminatorio. Sin embargo, no creo que lo matara. Cottrell se quedó boquiabierto, ¿no? La señorita Marple sonrió levemente. No, su culpa era otro tipo de escándalo. Quería ocultar deudas, quizá cartas, pero no un asesinato. Su temblor no era el de un asesino, sino el de un hombre aterrorizado de que sus asuntos privados salieran a la luz. El alivio en su rostro era evidente, aunque mezclado con humillación. En cuanto a la señorita Fairchild, continuó la señorita Marple, volviendo la mirada, usted conoció a Richard Whitcomb. Hace mucho tiempo, cuando era más joven, él era un pretendiente. La tumba que usted cuida en el cementerio, la de otro joven, repisa una historia de pérdida, de decisiones tomadas, de secretos guardados. Temía ser reconocida. Temía las habladurías del pueblo, pero eso tampoco es lo mismo que un asesinato. La compostura de la señorita Fairchild se quebró y un rubor se extendió por sus mejillas. Hablas de cosas que no puedes saber, susurró. Solo sé lo que observo, dijo la señorita Marple con amabilidad. Las flores eran demasiado regulares, demasiado deliberadas. Una mujer no cuida una tumba así sin razón. La habitación estaba en completo silencio. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. El agente Pritchard garabateaba frenéticamente en su cuaderno. «Pero si no son ellos», exclamó la señora Lumley. «¿Entonces quiénes?» Las manos de la señorita Marple se unieron con cuidado. La respuesta reside en la naturaleza misma del veneno. La digital no siempre actúa de inmediato. Puede persistir, afectando horas después de su ingestión, lo que significa que Whitcomb la consumió antes de siquiera pisar el salón Rosewood. Ya estaba moribundo cuando entró, y vino aquí porque deseaba ver a alguien que comprendiera el porqué. Su mirada finalmente se dirigió al doctor Sedgwick. Usted, doctor, tenía el conocimiento, la oportunidad y los medios. Ya había tratado al señor Whitcomb en Londres hacía muchos años. Él confiaba en usted. Vino aquí porque creía que podía contar con usted, pero usted le dio veneno. Por eso entró tambaleándose en la sala, buscando reconocimiento. Antes de que la digital lo venciera, la sala estalló en jadeos. El rostro de Sedgwick, habitualmente tan sereno, se ensombreció con una furia repentina. ¡Absurdo! Soy el médico, el mismo que identificó el veneno. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Y qué oportuno. ¿Quién más podría haber hablado con tanta autoridad? ¿Quién más habría tenido la habilidad de administrar una dosis que hiciera efecto en el momento justo? Usted intentó aparentar ser la salvadora, cuando en realidad fue la causa, y cuando las sospechas comenzaron a desviarse, se atrevió a intentar un segundo envenenamiento.
contra el señor Prowse, un desafortunado hombre que había tenido conocimiento de su correspondencia con Whitcomb. La mano de Sedgwick se crispó. Por un instante pareció a punto de protestar de nuevo, pero sus ojos delataron un destello de rabia, de pánico, de desenmascaramiento. La trampa silenciosa de la señorita Marple había saltado. Fueron los pequeños detalles los que me lo dijeron, concluyó en voz baja. La forma en que hablabas del digitalismo antes de cualquier confirmación, las tenues manchas de tinta en tu puño de la carta que Whitcomb llevaba, el afán con el que exigían tus conclusiones a los demás. Intentaban guiar la narrativa, doctor. Pero la verdad tiene una forma de resistirse a la guía. El silencio que siguió fue roto solo por el roce de las faldas de la señora Bantry mientras juntaba las manos con asombro. El agente Pritchard, rojo de sorpresa y triunfo, se levantó pesadamente. «Doctor Sedgwick», declaró, «debo pedirle que me acompañe». El médico no respondió. Sus hombros se hundieron y por primera vez parecía un hombre viejo y derrotado. La señorita Marple volvió a tejer con expresión serena. Había hablado sin florituras, sin acusaciones, solo con la tranquila certeza de la observación. La verdad por fin se reveló, y la sombra que se cernía sobre St. Mildred había empezado a disiparse. Pero mientras los aldeanos se dispersaron, susurrando asombrados, la señorita Marple permaneció pensativa. La tragedia no residía solo en la muerte de Whitcomb, sino en la fragilidad humana que había llevado a su ambición, miedo y el desesperado deseo de controlar lo incontrolable. Y aunque el salón pronto volvería a sus bollos y rosas, el recuerdo de lo que allí se había descubierto persistirá, como un leve aroma a dedalera en el viento. El arresto del doctor Sedgwick dejó a St. Mildred's en un estado de incredulidad. Que su propio médico, un hombre que había curado innumerables toses, entablillado huesos rotos y asistido partos, pudiera ser desenmascarado como un asesino, parecía incomprensible. La noticia se extendió con la rapidez de una tormenta de verano, arrasando las casas, los jardines y las tiendas, donde los clientes se quedaron más tiempo de lo habitual, comentando la revelación en voz baja y con los ojos muy abiertos. En el salón Rosewood, el negocio reanudó sus actividades, aunque el silencio aún se cernía sobre las mesas. Algunos clientes acudían por curiosidad, deseando sentarse en la misma sala donde se había revelado el misterio. Otros acudían por costumbre, deseosos de recuperar la normalidad. El señor Cottrell, aunque más delgado y aún pálido, se movía con renovada energía como decidido a recuperar la reputación de su establecimiento. La pastora de porcelana permanecía en su estante, cuidadosamente desempolvada, con un arañazo apenas visible, pero sin que nadie se fijara en ella. La señorita Fairchild también reanudó sus tranquilos paseos, aunque la agudeza de la sospecha se había disipado. Corrían rumores, por supuesto, sobre su antigua conexión con Richard Whitcomb, pero incluso estos se suavizaron tras el arresto del médico. La gente se adapta rápidamente, reflexiona la señorita Marple, cuando el objeto de sus temores se aleja de forma segura. El agente Pritchard disfrutó de su breve momento de gloria. Aunque no había hecho más que repetir las conclusiones de la señorita Marple, volvió a contar la historia con adornos, presentándose como quien había obligado al doctor a confesar. Los aldeanos le seguían la corriente, asintiendo ante sus relatos, aunque reconocían en privado, a veces con una sonrisa, que había sido la señorita Marple quien realmente había visto la verdad. Por su parte, la señorita Marple volvió a su labor de punto, a su jardín y a sus tés, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sin embargo, quienes la conocían bien, sobre todo la señora Bantry, comprenden que albergaba en su interior una silenciosa satisfacción, no de triunfo, sino de haber evitado una tragedia mayor. Una tarde, cuando el crepúsculo se cernía sobre el pueblo,
La señora Bantry visitó la cabaña de la señorita Marple. Sus ojos brillaban de curiosidad. Mi querida Jane, exclamó, hundiéndose en una silla, simplemente tengo que preguntar. Sin embargo, ¿sabías que era el doctor? Todos los demás estaban convencidos del pobre Cottrell o de la señorita Fairchild, pero tú viste lo que nadie más vio. La señorita Marple sirvió el té antes de responder con aire pausado. No fue muy difícil, Dolly. Uno aprende a darse cuenta de lo que no encaja. El hombre fue envenenado con digital. Eso era bastante evidente. Pero no había tocado nada en el salón. Por lo tanto, debió haberlo consumido antes de llegar. ¿Quién podría habérselo dado, sino alguien de confianza? ¿Y en quién en el pueblo confiaría sino en un médico? La señora Bantry se estremeció de alegría. Tan simple, dicho así. Sin embargo, ninguno de nosotros lo vio. Eso es porque la mayoría de la gente espera que la verdad sea grandiosa y dramática, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero en mi experiencia, siempre son los detalles. El rasguño bajo un adorno, las flores sobre una tumba olvidada, la forma en que un hombre habla con demasiado entusiasmo de lo que solo él podría saber. La gente se revela, Dolly, incluso cuando se esfuerza al máximo para no hacerlo. La señora Bantry suspiró negando con la cabeza. Bueno, lo has vuelto a hacer, Jane. No sé cómo nos las arreglaremos sin ti. Imagínate, nuestro propio médico es un asesino. Casi podría ser una novela de Raymond. La señorita Marple sonrió levemente, pero su mirada era pensativa. Sí, y sin embargo, hay que recordar que el asesinato nunca es tan pulcro como en las novelas. Siempre quedan vidas destrozadas. Los pacientes del doctor, su familia, el recuerdo del pobre Richard Whitcomb, no son tan fáciles de olvidar. El juicio que tuvo lugar semanas después confirmó lo que la señorita Marple ya había revelado. Se descubrieron cartas entre las pertenencias de Sedgwick que revelaban un enredo financiero con Whitcomb. El joven había amenazado con revelarlo y en su desesperación el médico optó por envenenar. El segundo intento, contra el señor Prowse, había sido un acto de miedo, un intento de silenciar a un testigo que había visto demasiado. Los aldeanos seguían cada palabra de lo sucedido, enviándole recortes de periódicos londinenses, maravillados por el escándalo. Pero con el tiempo, incluso esta emoción se desvaneció, como siempre ocurre. A mediados del verano, los jardines florecieron, el verde se llenó de niños una vez más, y el salón Rosewood volvió a su apacible charla de bollos, rosas y chismes. Uno podría haber creído que todo el asunto se había olvidado, y sin embargo, una inquietud persistía en los rincones tranquilos. Para quienes habían estado sentados en el salón esa tarde, tomando té mientras un extraño caía a sus pies, el recuerdo permanecía vívido. Era un recordatorio de que el mal no siempre se presentaba como un villano. A veces parecía un vecino, un amigo, incluso el médico que había cuidado de su familia durante años. La señorita Marple, sin embargo, permaneció serena. Una noche, sentada junto al fuego con el suave tintineo de sus agujas, reflexionó sobre las extrañas costumbres de la naturaleza humana. Siempre es lo mismo, murmuró para sí misma. La gente cree que la maldad se esconde en la oscuridad, pero más a menudo se esconde a plena vista, disfrazada de respetabilidad. Hay que observar con atención, escuchar con atención y recordar que la verdad rara vez se grita, se susurra. Dejó su labor de punto a un lado y se levantó para correr las cortinas. Afuera, el pueblo, bañado por el resplandor dorado del sol poniente, volvía a la tranquilidad. Los niños reían a lo lejos, un perro ladraba y una campana de la iglesia daba la hora. La vida seguía, como siempre, pero bajo la superficie la lección permanecía. El salón Rosewood había vuelto a sus rosas, sus tazas de porcelana y su delicado encaje. Pero para quienes lo recordaban, nunca volvería a ser igual. Y la señorita Marple, con sus ojos dulces y su sonrisa tranquila,
siguió siendo el corazón vigilante de San Mildred, siempre dispuesta a ver lo que otros no podían ver, siempre dispuesta a descubrir los secretos ocultos en los patrones ordinarios de la vida.